Hoy la palabra va a estar centrada en una historia fascinante. Quiero que me acompañes y una vez terminemos de leer, vamos a lo que Dios quiere enseñarnos particularmente de esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 15 al 22. Empezamos a partir del versículo 15. Ahí como que borraron el 1 porque yo tengo aquí 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Diga conmigo, los filisteos volvieron a hacerle la guerra a Israel. Es decir, Israel estaba quieta y los filisteos se levantan. Igualito a lo que pasa actualmente cuando Israel está quieta y se levanta Irán o se levanta los que están en la franja de Gaza, que eran los antecesores de, o los después. Pre es antes y después los de ahora. Bueno, los actuales que están ahí en la franja de Gaza son los que siempre le buscaban la guerra a Israel. Entonces, eso pasó en ese tiempo. Dice, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Ojo, ya David no era el joven, ya no era el muchacho, ya era un adulto que con el trajinar de la vida ya se cansaba. No sé si tal vez le estoy hablando a alguien, ¿sí? Que yo hoy reflexionaba algo. Yo decía, oye, los años no pasan en vano. Yo hasta el año pasado fui una persona que no me le arrugaba a nada, que no importara lo que fuera. Ahora me siento como más cohibido, inclusive de dar un paso, 2 pasos, 3 pasos. Y no estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo físico, ¿sí? Entonces, ¿cómo va pasando el tiempo y el cuerpo pierde la agilidad que tenía y la fuerza que tenía? Entonces dice que David se estaba cansado en la guerra. Imagínate lo peligroso que es estar cansado en la guerra con una espada en la mano, ¿sí? Ya no vas a tener la misma fuerza para defenderte ni la misma fuerza para atacar. Dice, Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, es decir, una cosa muy pesada, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Es decir, un gigante trató de matar a David. Ahora, David estaba peleando hombre a hombre, espada con un gigante, y resulta que se cansó. No pasó lo mismo la primera vez, no pasó lo mismo a los 17 años. Por eso aprovecha tu juventud para todas las cosas que tienen que ver con fuerza, porque a medida que pasa el tiempo ya tienes que dejar de hacer las cosas con fuerza y ahora tienes que hacerla con inteligencia. Amén. Ahora tenemos que afilar más el hacha que antes. Antes había fuerza, antes había vigor. Entonces David le pasó lo siguiente, dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo, o sea, al gigante, y lo mató. Diga conmigo, mató al gigante. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Qué se iba a apagar? Y la lámpara no se supone que es Jesús. Pero Jesús estaba ¿dónde? Dentro del corazón de David. Entonces los soldados dijeron que nunca más salga mi señor a la guerra. Ya no tiene la edad para salir a la guerra. Ahora salimos nosotros. Ahora vamos nosotros. Somos nosotros quienes nos enfrentamos. Somos nosotros quienes peleamos contra los gigantes y los derrotamos. Porque lo vimos a usted derrotar a un gigante. Lo vimos a usted enfrentar en batalla a los soldados. Lo vimos a usted ganar batalla. Ahora nosotros hacemos eso por usted. Diga conmigo, amén. Después de esto hubo otra guerra contra los filisteos en la ciudad de God. Otra versión dice en la ciudad de Gat. Entonces Sibicai, otra
Entonces Sibicai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Diga conmigo, otro gigante. Hubo otra guerra contra los filisteos en Gat y Elanán, hijo de Jare Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo. Diga conmigo, un hermano de Goliat. Otro tercer gigante. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 12 dedos en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Él desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Yo quiero que observemos este cuadro que mandé a hacer. Para ver qué tanto lo alcanza a ver usted. Bueno, esto simplemente es el resumen de lo que acabamos de leer. Vamos a ver el nombre de los 4 gigantes que mataron. Ayúdeme a leer. Isbi Benob, Saf Sipai, Lami, hermano de Goliat, y el gigante de 24 dedos. Ahí está la respectiva cita bíblica. Después, ¿quién lo mató? Al primero, Abisai. Al segundo, Sibicai. Al tercero, Elanán. Y al cuarto, Jonatán. Ahora, ¿quién era ese personaje que mató al gigante? El primero, Abisai, era sobrino de David. Diga conmigo, sobrino de David, hijo de Sarbia, hermano de David, uno de los hombres más poderosos de David. Diga conmigo, era sobrino. Ahora veamos el segundo personaje que mató al segundo gigante. Sibicai, uno de los valientes de David, es decir, uno de los que fue a la cueva de Adulán, uno de esas 400 personas que tenían una mentalidad de endeudado, una mentalidad de afligido, una mentalidad de amargado. Llegó a la cueva donde se escondía David cuando huyó del palacio, porque el rey Saúl lo perseguía para matarlo, y allí hicieron a David jefe de ellos, y dice que David los convirtió en los valientes de David. Diga conmigo, los valientes. Es decir, que dentro de todos los soldados que él llegó a tener, había un grupo que eran los valientes. Diga conmigo, un grupo que sobresalía. Entonces, ojo, que esto fue lo que más me llamó la atención, que es lo que les estoy explicando. ¿Quién era el que mató a los gigantes? Número 1, un sobrino. Número 2, uno de los valientes. Número 3, un guerrero de Belén, uno de los hombres de David, es decir, un soldado común. Es decir, no era de los valientes, pero no era un soldado. Diga conmigo, un soldado de David. Veamos el cuarto. Otro sobrino de David. Diga conmigo, otro sobrino de David, pero este era hijo de Simea. El primero era hijo de Sarbia. Se llamaba Jonatán. Diga conmigo, 4 personas distintas mataron 4 gigantes distintos. Entonces, uno era soldado raso, el otro era un valiente, uno de esos soldados sobresalientes de David, que se formó con David mucho más tiempo que lo que se formó el otro soldado. Y 2 eran sobrinos, familia, diga conmigo, familia. Entonces, ¿qué veo yo? Ya David no era el mismo porque ya no tenía 17 años. Ya no era el joven de 30 cuando llegó a ser rey. Ya no era el de 40, ya no era el de 50, ya no era, póngale de ahí para arriba, ya era el de 51, el de 60, el de 70. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay liderazgo? Cuando no hay liderazgo, nadie es capaz de hacer lo que tú haces. Nadie es capaz de seguir lo que tú haces. Amén. Pero David tenía un liderazgo al punto de que él mató al gigante Goliat, pero otros 4 pudieron, por su ejemplo de valentía y vigorosidad, matar al gigante. Quiero decirte algo, cuando usted viene a la iglesia,
Usted viene a que le prediquemos de hombres de Dios que hicieron una hazaña para que usted también la pueda hacer. Amén. Quiere decir que lo que aquí se predica es para que usted también lo pueda hacer. Pero veamos cuántos valientes de David habían. Dice que en la Biblia que habían 400 que un día fueron amargados, afligidos, que estaban endeudados, y otro día dejaron de ser amargados, de estar afligidos, a vivir en prosperidad. Y pasó ese grupo de 400 a 600. Entonces, habían 600 valientes. Y de esos 600 valientes, ¿cuántos mataron a un gigante? Es decir, que todos reciben la misma preparación, todos los que vienen a la iglesia reciben la misma palabra, pero no todos tienen el mismo ímpetu, el mismo corazón, el mismo espíritu con que se lanza la palabra. Amén. Pero había uno que se llamaba Sibicai. Él sí fue y mató al gigante cuando vio a su rey en apuros y ve que el rey estaba cansado y va y mata al gigante. ¿Cuántos soldados podría tener David? David podría tener 10,000 soldados y solo uno mató a un gigante. ¿Cuánta familia podía tener David? Eran numerosos la familia de David. Él era el menor de 7 hermanos. Él era el 8º hermano. Y tenía muchos sobrinos, tenía muchos hijos. Pero resulta que la valentía la sacaron 2 sobrinos, diga conmigo, 2 sobrinos, que vieron lo que tenía David y lo quisieron imitar. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirte? Yo no sé si a ti te está mirando tu familia, no sé si a ti te está mirando tus sobrinos, no sé si a ti te están mirando tus hijos, yo no sé si a ti te están mirando los que trabajan contigo, yo no sé a ti quién te está mirando, pero aquí lo interesante es qué están mirando, qué están aprendiendo de ti y de mí. ¿Aló? Porque es que una cosa es lo que hablamos con palabras y otra cosa es lo que realmente somos. Amén. Porque aquí todos, si yo les digo amén, ¿qué dicen? Pero si yo les digo, ahí hay un gigante, ¿qué hace la mayoría? Corre. Aquí hay un problema, ¿qué hace la mayoría? Se queja, se desespera, llora, se entristece. Amén. Busca ayuda. Pero pocos son los que enfrentan la situación con fe, con altura, creyendo que van a poder salir de ese problema. Amén. Entonces, todo eso es lo que ve en su familia. Todo eso es lo que usted refleja en casa. No podemos pedirle valentía a nuestros hijos cuando nosotros no somos valientes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No podemos pedirle a un hijo que mate una cucaracha si nosotros salimos corriendo con una mosca. Amén. Pero vámonos a lo real. No podemos decirle a nuestros hijos que enfrenten los problemas de su vida, donde toda la vida vieron que nosotros, cada vez que aparecíamos con un problema, parecíamos un mar de lágrimas algunos, otros un mar de desespero, donde nos agarramos el pelo, por eso casi no teníamos pelo, porque nos agarramos el pelo, nos decimos qué vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención, que fue lo que Dios me habló cuando leí el pasaje. ¿Cómo podemos influenciar a los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos llegar a influenciar a la gente que nos rodea? Amén. Al punto de que pueden seguirnos o podemos alejarlos de Dios. Amén. Diga conmigo, ¿nos pueden seguir o los podemos alejar de Dios? Esos 4 eran gigantes. Inclusive uno de ellos era hermano de Goliat, el que mató a David en su juventud. ¿Por qué ellos no huyeron, sino los enfrentaron? Porque ellos sabían que David, que su jefe, que su rey, había matado un día a un gigante. Mira lo que te vengo a decir.
Dígale que está a tu lado. La gente ve cómo tú reaccionas más que lo que tú dices. Porque a veces decimos una cosa y hacemos lo contrario. ¿Aló? Amén. Vamos a estudiar esto. Yo quiero que veamos 7 características que yo puedo encontrar en David para David lograr influenciar a estos 4 personajes. Y obviamente de otra manera muy positiva a todo su ejército y a toda su familia. Amén. De pronto no todos se atrevieron a llegar hasta lo más difícil que era matar un gigante. Pero todos los que estuvieron influenciados por David llegaron a hacer grandes hazañas. Diga conmigo, grandes hazañas. Lo que usted puede dejarle a sus hijos es la capacidad de que ellos hagan grandes hazañas en su vida financiera, grandes hazañas en su vida matrimonial. ¿Aló? Dígale que está a tu lado, grandes hazañas. Que te vean a ti, que un día no tienes y otro día prosperaste. ¿Aló? Eso incentiva. Que te vean a ti, que un día estabas a punto de separarte y otro día pudiste reversar el asunto y hoy tienen un bonito hogar. Amén. Que te vieron a ti prácticamente al borde de la muerte y pasado el tiempo te vieron victorioso después de esa enfermedad. Amén. Mira a alguien y pregúntate tú mismo. Míralo a alguien y dile, ¿será que yo te influencio negativamente o positivamente? Amén. Oye, qué bonito eso. Qué bonito fuera que nuestra familia viera en nosotros un ejemplo para salir adelante. Que nuestra familia viera en nosotros la tenacidad de enfrentar los problemas. Que la familia viera en nosotros cómo hemos llegado al éxito empezando de cero. Amén. La primera característica que yo quiero hablarles esta noche de David es que él da ejemplo con su vida y no solo con palabras. Repítalo conmigo. Da ejemplo con su vida y no solo con palabras. A mí me enseñaron que las palabras se las lleva ¿qué? El viento. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 36. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar una oveja del rebaño, ¿un león y un qué? ¿De qué tamaño son los? Si el león se pone en 2 patas, ¿de qué tamaño es? Aquí, el león es más alto que cualquiera de nosotros. Si se pone en 2 patas, es más grande que cualquiera. Amén. De esta congregación. Porque aquí no tenemos gente de 2,20 metros ni 30. Ahora, ¿de qué tamaño son los osos? Fuera de que son gorditos y fuertes. Y dice que cuando un león o un oso viene a robar una oveja del rebaño, ¿yo lo qué? Oye, ¿los leones no persiguen a la gente? David perseguía al león. Yo lo persigo con un palo y le arrebato la oveja de la boca. Lo he hecho tanto con leones como con osos. ¿Cuántos lo han hecho con osos de peluche? Pero no estoy hablando de osos de peluche. Estoy hablando de osos de verdad. Amén. El oso de verdad te da un coñazo y te deja más noqueado que Mike Tyson cuando pegaba. Lo he hecho tanto con leones como con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Ojo lo que les digo. David no solo era de palabra, todos somos de palabra, era de hechos. Cuando fue a hablar con el rey para ir a pelear contra el gigante, él tenía que presentar su hoja de vida. Y dentro de su hoja de vida no aparecía que había sido militar, no lo era. Los militares eran sus 3 hermanos mayores y él era el menor. Él no tenía experiencia con armas, pero tenía una experiencia
peleando con osos que podían medir casi lo mismo o un poquito menos que el gigante, y con leones que podían medir un poco menos que el gigante. ¿Aló? Entonces, nuestro mayor ejemplo es con hechos, no con palabras. Yo te pregunto a ti, ¿con quién has peleado en esta vida? Y no te estoy hablando físicamente, porque muchas veces ese es el anti-testimonio. Es que fulanito se agarró con las mechas. Cierto que eso no es testimonio, eso al contrario, va el testimonio. Pero te pregunto, ¿a qué deuda has agarrado del pelo? ¿A qué problema espiritual le has dado 3 vueltas y lo tiraste al piso? ¿A qué crisis familiar la volteaste y la volviste en bendición? Amén. Es eso lo que la gente quiere ver. Es eso lo que la gente está buscando. Amén. Por eso yo les decía el domingo, dentro de los textos bíblicos que leíamos el domingo sobre lo que va a ocurrir este domingo que viene, que personalmente yo siempre he admirado que un empresario trate de llegar a la presidencia. Y respondo por qué. Porque el gobierno de Colombia es una empresa llamada Colombia, una empresa que tiene nómina, una empresa que tiene actividades económicas por realizar. Es una empresa la más grande que hay en el país. Entonces, ¿cómo poner al frente de una empresa a alguien que nunca ha tenido un negocito? No importa el tamaño, porque José fue colocado sobre Egipto, ojo, sobre Egipto, para que lo gobernase. Y lo único que había gobernado era bien su trabajo de limpiar letrinas, trabajo. Segundo, bien administrar la hacienda de Potifar y su casa, porque era un millonario que tenía como esclavo a José. Y administró la cárcel donde él mismo estuvo preso. Entonces, esa es su pequeña experiencia. Diga conmigo, pero la tenía. Pensaba como empresario. Amén. Entonces, me llama mucho la atención que David venía y resolvía los problemas y la gente veía cómo resolvía los problemas y quería hacer lo mismo. Así que dígale al que está a tu lado, sírveme de ejemplo. No me desmotives, por favor. Proverbios 22. Es mejor ser conocido por tener un buen nombre que por tener muchas riquezas. Diga conmigo, un buen nombre. Mira, tener un buen nombre sirve para todo. Por ejemplo, hoy yo no tengo dinero, pero tengo un buen nombre. Yo cojo el teléfono, le digo, fulanito, facilítame 2 aires acondicionados, mañana te los pago, mañana te los devuelvo, mañana te los hago llegar. Y me contestan, Germán, lo que usted necesite. ¿Por qué? Porque hay un buen nombre. Y cuando hay un buen nombre, ¿hay puertas qué? Abiertas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente nosotros no tenemos un buen nombre. Y no estoy hablando solo en lo económico, un buen nombre para nada. No tenemos un buen nombre en la familia, ni en nuestra propia casa, ni en nuestra propia iglesia. Yo te voy a contar algo que pasó una vez en la iglesia donde yo asistía. Yo asistía en ese tiempo con mi mamá y mi mamá viene y le fía unos electrodomésticos a alguien que cantaba en la iglesia. ¿Por qué se lo fió? Porque cantaba en la iglesia y ella asistía a la iglesia. Entonces, como buena cristiana, creyó en el creyente que cantaba y le fió una nevera y otra cosa, no sé qué es. ¿Qué pasaba?
Pasó el primer mes, nada, segundo mes, nada, tercer mes. Mi mamá veía cantando y en lugar de cantar, lo que veía es, no me paga. ¿Aló? Diga conmigo, buen nombre. Buen nombre. Yo sé que aquí, en tiempo pasado, mucha gente dejaba de venir porque le debía plata al hermano que se sentaba a la silla de al lado. Amén. Ese es el buen nombre. Diga conmigo, buen nombre. ¿Qué es un buen nombre? Que lo que usted dice se cumple. Que sea más importante la palabra que lo que usted tenga en el bolsillo. Amén. Proverbios 22:1. Es mejor ser conocido por tener un buen nombre que por tener riquezas. El ser estimado es mejor que la plata y el oro. Diga conmigo, el ser estimado es mejor que la plata y el oro. Yo recuerdo que por ahí en febrero, marzo, yo recibí un par de llamadas de unas personas que en su tiempo negocié con ellos sin ser yo el propietario. Yo era el empleado de la empresa donde trabajaba y negocié con ellos. Pero creé tan buen nombre que ellos querían hacer negocio conmigo. Pero yo sinceramente, yo en ese momento dije, no, yo ahorita no tengo ni fuerza para ponerme de pie como para pensar en trabajar, ¿sí? Y empezar a mover un contenedor de lavadoras que me estaban ofreciendo. Un contenedor de lavadoras, estamos hablando de 260 lavadoras que yo tenía que vender en un lapso de una semana. Entonces yo, como estoy en mi estado, podré por teléfono vender 2 o 3. Antes me vendía 100 rapidito en 2 días, pero eso sí tenía que darle vuelta al centro. Entonces yo lo que decía era, ¿cómo hay puertas que quedan abiertas solo porque uno tiene una imagen que, a pesar de que uno no es perfecto, queda una recordación? Amén. Y es lo que quiero enseñarte hoy. David dejaba una imagen de un líder excelente. Todos querían ser como su líder. Todos querían ser como su rey. Todos querían hacer lo que el rey hizo. Todos querían imitar al rey. Si usted lee la Biblia, más o menos 300, 400 años después, un nieto de David, diga conmigo, un nieto de David. Mira, los nietos no se acuerdan ni el bisabuelo. Ahora imagínese 200, 300 años después. Dice que quería ser como su padre David, lo consideraba como su padre, porque dice que había hecho las cosas de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y su héroe era David. Amén. Segunda característica que yo encuentro en David, que hacía que los demás pudieran seguirlo, imitarlo. Sus acciones reflejaban los principios de Dios. Diga conmigo, sus acciones no se contradecían. Todo de acuerdo a los principios de Dios. Diga conmigo, a los principios de Dios. Primera de Samuel. David le respondió al filisteo, estaba frente al gigante. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Es decir, David fue a enfrentar al gigante con los principios de Dios. Diga conmigo, con los principios de Dios. Tenía la palabra en su boca. Muchos de nosotros decimos ser creyentes y vamos a la vida, a enfrentar la vida y los problemas sin los principios de Dios. ¿Aló? Diga conmigo, siempre tenemos que enfrentar con la palabra. La palabra tiene que ser parte de nuestra vida. Y la palabra que nosotros soltemos de nuestra vida tiene que ser coherente. Diga conmigo, coherente a lo que hacemos.
Aquí sabrá todo el mundo que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar a su pueblo. Mira lo que dijo David delante de todos. Aquí sabrá todo el mundo que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar a su pueblo. Y les voy a soltar una palabra que Dios me dio para ti hoy. Vamos a hablarle a los que están aquí. Les voy a lanzar una palabra para los que están aquí. Ah, ya, es que ustedes tienen como problemas de vista, ¿verdad? Son como viscos. Cuando yo hablo para allá, pienso que... La palabra es la siguiente. David gritó y dijo, ¿cómo se mata a un soldado? Con armas, ¿cierto? Y más un soldado del tamaño de Goliat. Hoy sabrán que Dios fue el que hizo la obra, porque te voy a matar sin espada. ¿Quién lo iba a hacer? Dios a través de... Quiero hablarle a todos aquellos que se quedan por la plata. Cuando usted tenga plata, usted matará a su gigante económico por plata. Pero no es la intención de Dios. Dios lo que necesita de ti es que tú mates al gigante sin plata a través de él. No sé si lo creíste. Amén. Pues la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Oye, estaba frente a un gigante de casi 3 metros, que tenía una espada, un escudo, una cosa de otra magnitud. Y dice que él era una cosita de nada. Diga conmigo, una cosita de nada. Si a él lo meten de boxeador, él sería peso lástima. La Biblia lo dice que era menudito. ¿Qué entiende usted por una persona menudita? Flaco, desgarbado y sin ilusiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el menudito se va a enfrentar con el corpulento gigante de casi 3 metros? Porque dice, pues la batalla es del Señor. Diga conmigo, siempre la palabra de Dios tiene que estar presente. Vamos a volver a leer punto 2. Título del punto 2, ¿me ayudas, Ana, por favor? Repita conmigo, 1, 2 y 3. Sus acciones reflejan los principios de Dios. Tócale el hombro a alguien, dile, tus acciones tienen que reflejar los principios de Dios. Tercero, es coherente entre lo que dice y lo que hace. Diga conmigo, coherencia entre lo que digo y lo que hago. Vamos a leer. Que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor. Está hablando acerca del rey Saúl. El rey Saúl quería matar a David y David en una cueva tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero él dijo, que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor. El rey, el ungido del Señor, al extender mi mano contra él, porque es el ungido. Escúchame, cualquiera diría, pero David te va a matar. Me va a matar, pero Dios no lo va a permitir. Ahorita mismo él es el ungido del Señor. ¿Aló? ¿Amén? Eso es lo que hace una persona coherente entre lo que dice y lo que hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted cree en la palabra, usted tiene que ser coherente. ¿Cómo así, pastor? Usted tiene que creer y tiene que actuar. Amén. Si usted es coherente con la palabra, usted tiene que entender que el pastor se convierte en su guía espiritual, que el pastor y la pastora se convierten en sus padres espirituales. ¿Aló? Y si usted es coherente, usted sabe que no puede estar hablando en contra de los padres espirituales que Dios te dio, porque sería incoherente recibir una palabra de alguien que... ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Diga conmigo, extrema coherencia. Título 1:16. ¿Qué título? Tito. Voy a revisarla.
Afirma que conocen a Dios, pero lo niegan en sus acciones. Miren lo que dice el Señor, que hay personas que afirman que conocen a qué, pero lo niegan con sus acciones. Imagínense, no, yo creo en Dios. Levanten la mano el que cree en Dios. ¿Y qué pasa si te encuentran a ti teniendo relaciones con el novio o con la novia? Y dices que no con la esposa, sino con la novia. No con la esposa, sino con la amante. ¿Aló? Volvamos a leer lo que dice Tito. Afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con sus acciones. ¡Wow! Está el señor Hugo, y el señor Hugo le dice al hijo, dígale que no estoy. Mi papá que no está. ¿Amén o no amén? Cuarto, demuestra en su vida cotidiana su carácter. Diga conmigo, una persona como David demostraba en su vida cotidiana ¿qué? Carácter. Diga conmigo el carácter. El carácter es lo que define a una persona que va a ser salva a la que no va a ser salva. Una persona de carácter no se mueve por emociones. Una persona de carácter no echa hacia atrás porque lo empujaron. Una persona de carácter se mantiene. ¿Aló? Y eso es lo que hace la diferencia entre los que van a ser salvos y los que no. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, dijo el Señor Jesús. Porque muchos entrarán y creerán, pero serán pocos los escogidos porque no tuvieron carácter de permanecer firmes en cada principio y enseñanza que Dios nos mandó. ¿Aló? Miren lo que pasa. Diga conmigo, tenía carácter. David era un muchacho por ahí de 16 años en el capítulo que te voy a leer. ¿De cuánto? Listo. 16 años. El menor de 8 hermanos. Los hermanos no lo querían porque él era hijo del matrimonio por fuera. Y él vivía en la casa de la propia. ¿Me estás entendiendo? Entonces la Biblia me muestra que no lo querían. Pero a pesar de eso, él tenía carácter. Hay otros que no tienen carácter, sino que empiezan a pensar. Si mi papá y mi mamá todavía estuvieran juntos, pero no lo estaban. Amén. El que no tiene carácter se deja afectar por eso. Si mi papá no se hubiera muerto. ¿Y cuántos años de muerto tiene tu papá? Tiene 70, pastor. Y tú debes tener como 80 y todavía no tienes carácter. Porque todavía suspiras. Si tu papá hubiera estado vivo y no hubiera muerto, tu vida hubiera sido otra cosa. Ese momento doloroso te servía para crear carácter. ¿Aló? Sí debe ser terrible. Pero necesitabas carácter para enfrentarlo. ¿Amén? Bueno. Está en el campo. Vienen a buscar al papá de David, que se llamaba Isaí. ¿Quién lo vino a buscar? El profeta Samuel. Samuel le había dicho, reúneme a todos tus hijos. Y llegaron y estaban reunidos todos los hijos, menos el menor. Obviamente, porque el menor comía aparte. Porque el menor era el de la otra familia. Mi papá vivió eso y me contaba que a él le tocaba mirar a ver dónde comía. Porque en la casa solamente le servían a sus medios hermanos, que eran los hermanos de papá y mamá. Él solamente era hijo de papá. Su mamá había muerto a los 7 años. Entonces él tenía que empezar a ver a los 7. Dice, empezar a caminar a ver si llegaba donde mi tía. Me acuerdo de Blanca, de Betty, de mi tía Betty, Blanca. A ver si ellas ese día me daban comida. Entonces, aquí vienen las preguntas. A pesar de todo eso, David, ¿dónde estaba? Cuidando las ovejas. Diga conmigo, cuidando las ovejas.
Una responsabilidad bien grande para un niño de 16 años. ¿Aló? Sigamos, por favor. Proverbios capítulo 22. ¿Has visto a alguien que es hábil en su trabajo? ¿Cuántos aquí han visto a alguien que es hábil en su trabajo? Servirá a reyes, dice el proverbio. Toca a alguien y dile, si tú eres hábil en lo que haces, en lo que estudiaste o en lo que haces, tú vas a servirle a gente importante. Amén. ¿Aló? No importa si eres, escúchame, no importa si haces aseo, no importa si estudiaste auxiliar contable, no importa si eres enfermera, no importa si eres mecánico, no importa lo que estudias. ¿Aló? No es lo mismo trabajar de mecánica en un taller de eso, como uno dice, de mala muerte, a entrar, por ejemplo, al taller de la Mazda, que ya es un concesionario, no un taller, ya es un concesionario. Entonces alguien que diga, es que trabajé allí, es porque su trabajo tenía calidad. Amén. Y simplemente era mecánico. Y alguien dirá simplemente sí, porque hay gente que dice, no es que yo aprendí mecánica, hay gente que sí lo estudió y hay otros que aprendieron. El que estudió va a estar en el concesionario de la Mazda. El que no estudió y lo aprendió va a estar en un taller. Amén. Esa es la diferencia. Porque hay gente que tiene carácter ¿para qué? Para seguir adelante y perfeccionar lo que hace. ¿Aló? Amén. Bueno, ¿qué le pasó a José? José lavaba letrinas. Ya le expliqué a ustedes que letrina es el depósito donde cae eso y se va depositando por semanas. Y que al fin de la semana hay que bajar, porque lo hacen, es un hueco profundo, y coger una pala y empezar a revolver eso para ir a botarlo. Es muy diferente a lavar un inodoro. Lavar un inodoro no va a dar asco, pero recoger eso, aunque sea suyo, ¿cierto que da asco? Porque lastimosamente nosotros no somos como la vaca. Oye, cómo huele de agradable el estiércol de vaca, ¿cierto? Se va usted para la finca, ¡ay! Empieza usted y lo que está oliendo es popó. Pero hágalo así cuando usted entra y ha salido el otro familiar de la casa. Usted entra y no respira. Entonces dice la Biblia que lo hacía tan excelentemente José, lo de lavar la letrina, que el patrón Potifar, el amo, dice, oye, a este hay que ponerlo en una mejor posición. ¿Yo cómo lo voy a tener ahí? Voy a ponerlo porque me maneje toda la casa y toda la hacienda. Él tiene capacidad. Porque sin vigilarlo y teniendo apenas 17 años, sin vigilarlo hace las cosas. Facilito lo pongo enfrente de mi casa, en una mansión con muchos empleados, con mucha gente, y frente a mi hacienda, tal vez tenía producción de algo, y me la va a manejar bien. Repitamos el texto bíblico. ¿Has visto a alguien que es hábil en su trabajo? ¿Servirá qué? ¿Servirá qué? A reyes. Quinto, es perseverante y exitoso en lo que hace. David era perseverante, pero también exitoso. Dígalo conmigo, perseverante y exitoso. David seguía teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Seguía, es decir, que no solamente tuvo, sino seguía teniendo éxito porque Dios estaba con él. Mira lo que venimos predicando. Va a haber un lapso de 4 meses a partir del primero del otro mes que ya está aquí. El lunes ya estamos.
donde van a haber puertas que estaban cerradas que se van a abrir para aquellos que se acerquen. Si usted no da el primer paso, olvídese que Dios va a abrir la puerta. Amén. ¿Aló? A usted lo llaman por teléfono, oye, voy para allá, usted no abre la puerta hasta que no llegue, ¿o no? La oración es cuando usted llama. Pero solo hasta que llegue usted a estar ahí, la puerta se la abren. O imagínese que usted llama, llego por allá en 3 horas, bueno, ya ahí le dejé la puerta abierta. ¿Alguno lo hace? No, ¿verdad? Tendría uno que ser bastante incoherente. Porque se la dejaría abierta sería a otros señores. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Dios bendice a los que soportan con paciencia. Levánteme la mano el que tiene pruebas. ¿Y qué tanto la soportas? Con paciencia. ¿Aló? Vamos a identificar la paciencia. Paciencia no es lentitud. Porque hay gente que dice, ay, camina con una paciencia. No, no. Eso no es paciencia. Es lentitud, ¿aló? Hay otros que caminan con paciencia, sabiendo que tienen que llegar, van serenos, a paso firme, pero no rápido, porque sabe que van a llegar y no se van a estresar por eso. Eso sí es paciencia. Amén. Pero el ser lento no me hace paciente. Dígale al que está a tu lado, tú puedes ser lento, pero paciente. Está por verse. Porque hay que pasar las pruebas, las dificultades, y Dios dice, ah, no, mire, este es paciente. Diego, amigo, paciente. Dios me ha enseñado paciencia después de esto, porque yo no logro hacer las cosas rápido, hermano. Me fui para la cita el lunes, por primera vez solo. Llego yo a la EPS, 7 en punto, decía que era las 7, y yo era el turno 40 y pico o 50 y pico, no me acuerdo ya. Y yo, bueno, y empecé a echar, ¿dónde me siento? No había una silla. O sea, uno debe predicar ahí en la EPS, oye. La próxima vez voy y les predico. Estaban llenos. No había ni una sola silla. Entonces yo vengo y me tiro en el piso. Me senté en el piso. El de la puerta me reconoció que yo fui varias veces y me llevaron en silla de ruedas. Y lo saludé, ¿qué más? ¿Cómo está, amigo? ¿Qué me cuenta? ¿Se acuerda de mí? Sí, claro, me acuerdo de usted. Ah, bueno. A los 5 minutos llega y me dice, señor, pase, turno prioritario. Voy yo y me siento y me atienden. Yo le había dicho a mi esposa que yo llegaba después del mediodía, porque yo dije, eran las 7 de la mañana. Yo le dije, yo creo que después del mediodía, porque ella llegaba al mediodía. Yo creo que llegó después que tú. Pero lo asumí con paciencia, no con desespero, no con estrés, sino yo me voy a sentar aquí. Te cuento que ya tenía el trasero dormido de lo poquito que me queda. Pues ya ni me queda. Pero ya cuando estaba durmiendo por completo, ya iba a roncar, me llaman y me pasa. Porque Dios bendice, yo entendí algo, Dios bendice cuando aprendemos a tener paciencia. Amén. En el momento en que me desespere, me da las 11 de la mañana ahí. Las 11 de la mañana para encontrar puesto. Y las 12 y pico para que me atendieran. Cuando dicen, turno 7. Y yo tenía yo que me conozco, yo que no hacía fila para nada. Yo que iba a algún lado donde había fila y me devolvía.
¿Aló? Mira, a mí cuando, yo me conozco, cuando me hubieran dicho el turno 7, y ya estaba sentado, a mí me hubiera dado de todo ahí. Pero como la actitud fue diferente, entonces Dios entró en el asunto. Amén. Y 9 de la mañana ya estaba yo le escribo a mi esposa, nena, ya llegué. Dile que está a tu lado lo que hace la paciencia. Sexta característica y penúltima. David era obediente y fiel a Dios en sus principios. Diga conmigo, obediente a Dios, obediente y fiel a Dios en sus principios. O sea, en los principios de Dios, no de David, sino los de él. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? Resulta que los filisteos habían atacado, se habían llevado prisionero a la gente, habían saqueado la ciudad. Y David empieza a orar. ¿Qué empieza a hacer David? Pastor, pero ¿quién va a orar con un problema de esos? Diga conmigo, habían secuestrado a la gente, se habían llevado las cosas de valor. Y David se pone a orar y le pregunta, Señor, ¿debo atacar a los filisteos? Dile que está a tu lado. Deja de decir si Dios quiere, si usted no está orando. Le pregunta, viene el domingo a la iglesia, ¿qué supone que quiere Dios? ¿Que usted venga o no venga? ¿Ah? Que venga y después vaya a votar, ¿cierto? Primero Dios. Ahora y la pregunta es, ¿será que nosotros con decir si Dios quiere, entonces no vine el domingo, Dios no quiso? Tenemos que guiarnos por los principios, diga conmigo, los principios bíblicos. Diga conmigo, principios bíblicos. ¿Cuántos aquí quieren formar un hogar y ser papá y mamá de un perro y un gato? ¿Aló? Ah, amén. No, la familia para Dios está formada con papá, mamá y 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, o un hijo. ¿Aló? Pero en la Biblia no está concebida con un perro y un gato. Un perro y un gato es una mascota. ¿Aló? Ay, pastor, es que mi nene, yo no iba a venir porque mi nene empezó a ladrar. Tu hijo ladra. O el niño o la niña. Ah, la hermana, yo pensé que tenía nieto y está hablando del niño y la niña. Mira, el formato de Dios es la familia. Los que van a votar. Mire la familia a la persona con la que usted va a votar. Mire el esposo o la esposa, depende de hombre o mujer. Mire los hijos. Y sabrá usted si usted lo representa o no lo representa. Amén. Amén. Y el Señor le respondió, sí, ve, porque sin duda te los entregaré. Diga conmigo, David oraba para resolver los problemas. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes? Hacemos y después le decimos, Señor, ayúdame. Eso es lo mismo cuando nos endeudamos y después le decimos, Señor, ayúdame a pagar. El mismo Dios que te puede ayudar a pagar después, te puede ayudar a pagar antes. ¿Cierto? Lo mismo. Entonces nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Nos metemos en una vaca loca y después, Señor, ayúdame a salir de esta vaca loca. David decía, Señor, mire, ir a pelear con los filisteos puede ser una vaca loca porque la gente está triste, los soldados están tristes, están descorazonados. Pero tú qué dices, ¿vamos o no vamos? Y yo le digo, van. ¿Aló? Cosas importantes, trascendentales. David se levantaba todos los días y no le preguntaba, Señor, ¿voy y trabajo o no trabajo?
¿Aló? ¿Voy al colegio o no voy? Juan capítulo 14. Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Quién obedece? Ah, ahí donde verdaderamente tú te das cuenta si tú o el de al lado o el del frente lo ama. Si obedece la palabra del Señor. Amén. Una cosa es creer y otra cosa es amar. Porque uno puede creer sin obedecer. Uno puede creer sin obedecer. ¿Aló? Uno le puede creer al papá que dijo que le iba a traer el álbum lleno y no le ha traído ni el álbum vacío. Pero uno puede creer y uno no hace caso y puede seguir creyendo. ¿Aló? Pero el que cree a Dios su palabra obedece. Diga conmigo, obedece. Entonces ya el papá no se lo da vacío, sino se lo da lleno. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Diga conmigo, mi Padre lo amará. ¿A quién? Al que obedece a Jesús. Jesús es la palabra para que podamos entender. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo a Jesús. Dice que Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces cuando usted obedece, obedece a Jesús. Entonces Dios Padre le agrada eso y te bendecirá. Última característica que veo que hizo David para poder impactar de esa manera a su familia, a sus valientes y a su ejército. Tiene en la fe la base de su vida. Diga conmigo, tiene en la fe la base de su vida. Usted no puede construir una vida sin fe. La fe es la base. Cuando usted construye la vida sin fe, cualquier momento se le cae una columna. Su pilar es la fe. La fe es Jesús. La fe es la palabra del Señor. La fe es la obediencia al Señor. Si yo cojo eso y lo pongo como el pilar y encima pongo el resto de mi vida, matrimonio, economía, emociones, cosas materiales, entonces mi fe va a sostener el resto de cosas. ¿Aló? Diga conmigo, la fe es la base de la vida de David. Por eso David podía impactar. Imagínate que a uno lo vayan a buscar. Imagínense que a su casa lleguen 400 personas amargadas, afligidas y endeudadas. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Cerrar la puerta. Vienen a pedirme plata y con esa cara, qué bien. Dígame, ¿qué puede pensar usted que lleguen 400 personas amargadas, afligidas y endeudadas? Que lo conocen a usted. Y resulta que vinieron a hacerlo jefe. Porque ellos decían, David ya no tiene empleo, lo botaron del palacio, lo destituyeron de su cargo militar. Con tal de eso, se fue a esconder a la cueva de Adulán, pero no lo vemos llorando, no lo vemos quejándose, al contrario, lo vemos firme en esa cueva. ¿Aló? David tiene que tener algo sobre el cual se apoya. Lo que se apoyaba a David era la fe. Dile que está a tu lado, mi bastón es la fe. Esa fe es lo que hacía que los demás quisieran lo que tenía David. ¿Qué tenía David en ese momento? Solo fe. ¿O es que alguno envidiaba la cueva de David? No. ¿Quién iba a envidiar una cueva? A menos que fuera Drácula. ¿Qué hay en una cueva, señores? Además de telarañas, murciélagos, ratas, olores. ¿Y qué podía estar buscando la gente en David? Su actitud. Porque la actitud de una persona cuando tiene fe es muy diferente cuando la misma persona no tiene fe. Amén. Hay gente que le da chiripiorca espiritual cuando deja de tener fe. Su actitud cambia automáticamente. Y uno cuando está mal quiere ir a buscar a alguien que le dé apoyo. Por eso lo fueron a buscar a David.
No fueron a buscar a David para llorar. Ahora vamos a llorar los 401. Antes éramos 400, ahora 401. ¡Ah! Fueron a buscarlo porque sabían que David, a pesar de que su condición era peor que la de ellos, tenía todos los motivos por el cual estar afligido. No tenía un peso en el bolsillo. Tenía todo para estar amargado porque a su esposa, ahí en la cueva se enteró de que vino el papá de la esposa, que era el rey Saúl, y la dio en matrimonio a otro hombre. Anuló el matrimonio con David y se la dio a otro hombre. ¿Y cómo hizo todo eso? Porque era el rey. Diga conmigo, tenía todo para estar amargado, afligido. No tenía plata. Pero la fe lo sostenía. Diga conmigo, la fe lo sostenía. Y eso lo hacía diferente. Y la gente lo quería. No porque era David, sino por la fe que tenía David. Amén. Bueno, vamos a colocarnos en pie, por favor. Se nos pasó el tiempo volando. ¿Cuántos fueron edificados? ¿Cuántos quieren ser como David? He titulado el mensaje Inspirando a otros. Inspirando a otros. Mira, hay gente que inspira que le metan una trompada. ¿O no? Hay gente que inspira rabia. Hay gente que inspira de todo menos amor. ¿Estamos? A partir de hoy nosotros vamos a inspirar a otros con nuestra fe. Porque la fe es más poderosa que el dinero. La fe es más poderosa que la medicina. La fe es más poderosa que lo que un psicólogo en una terapia me puede tratar para que cambiemos la relación y empiece a funcionar bien la relación de padre a hijo, hijo-padre o entre esposos. Amén. Diga conmigo, la fe es poderosa. La gente quería lo que tenía David. Ay, pastor, por eso la gente no quiere nada de lo que yo tengo porque yo no tengo nada. Ah, no tiene ni fe. David no tenía nada material en ese momento. Su almohada era la piedra que estaba ahí en la cueva. Su closet era lo que tenía puesto. Más nada, salió huyendo. Amén. Su papá y su mamá. Bueno, su mamá no sabía dónde estaba. Su papá lo rechazó. Pero resulta que la fe de David había llegado a tal nivel que dice que junto con los 400 fue su papá y sus 3 hermanos mayores a buscarlo. Porque tal vez en ti ven un fracasado, en ti ven un problemático, tal vez en ti ven un amargado, un afligido, pero mañana verán en ti un hombre de fe, una mujer de fe, un exitoso. ¿Aló? Porque usted puede ser exitoso sin tener un peso en el bolsillo. Usted puede ser un bendecido sin tener nada en el bolsillo. Comí bien, compré lo que tenía que comprar, no hay nada, pero hoy pasé un día con éxito. ¿Aló? ¿Aló? Con el amor de mi familia. ¿Cuántos exitosos van a ver acá? Si no te apartas de la palabra del Señor, dice Josué capítulo 1, versículo 9 y 10. Si no te apartas de la palabra del Señor ni a derecha ni a izquierda, y reflexionas, meditas en la palabra del Señor de día y de noche, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Dice la Reina Valera, y te irá bien en todo lo que hagas. Mis amados, a partir del lunes, tú te acerques y la puerta se abrirá. El problema es que no te acerques, ya ese problema no es mío, es tuyo. ¿Aló? Yo cumplo con decirte, puertas se abrirán. Puertas se abrirán. Para que a uno le abran una puerta, uno tiene que desear que le abran la puerta.
Jesús nos enseñó que el que toca, así que no se le va a abrir nada que usted no quiera, porque cuando a uno se le abre una puerta que uno no quiere, va a pasar como cuando me llamaron a mí en febrero. ¿Para qué quería yo un contenedor de lavadora? ¿Aló? Porque es que el contenedor de lavadoras lo tenía que descargar yo. Y a mí a esas alturas me pesaba era hasta la almohada. Amén. Y después tenía que coger y sacar una por una que iba vendiendo, subirla a la camioneta e ir a repartirla. Y yo decía, pero si la camioneta... Hoy tengo carro y falta el chofer. ¿Aló? ¿Aló? O sea que se cerró esa puerta, ¿no? Espere que yo quiera, se me empiezan a abrir. Diga conmigo, cuando yo quiera, yo pueda. Dile que está cerca. Cuando puedas y quieras, se abrirán las puertas. Puertas de bendición estarán abiertas. Levanta tus manos. Padre, yo oro para que cada persona que está aquí creyendo esta palabra va a tocar, va a querer, va a poder y la puerta se le va a abrir de bendición. Amén. Mira, nosotros con mi hijo, mi esposa y yo, queremos que él se le abra las puertas. Tenía 5 años. ¿Y qué hacemos? Empezamos a buscar. Tiene 2 equipos. Ya primero que todo, 2 equipos para que lo vean en 2 partes diferentes. 2 escuelas de fútbol diferentes. O sea, uno tiene que ponerse ahí frente a la puerta. ¿Aló? Va a las prácticas de un equipo, va a las prácticas de otro equipo y hace personalizado. Por aparte. Porque necesitamos que él esté ahí. ¿Aló? Y fuera de que tiene partidos de un equipo y de otro equipo, buscamos, ¿no necesitan por ahí un delantero de 5 años? Entonces ahora tiene 6 y lo llaman, a veces de otros equipos. Porque en diferentes partes, en algún momento estará en el punto correcto para que alguien lo vea. No sé si me estaba entendiendo en su vida. Estoy hablándole ahora a tu vida. Amén. Tenemos que hacer lo posible para que estemos frente a la puerta. ¿Aló? Porque seguro que si lo ven jugando en la casa, no lo van a llamar. Amén. ¿Aló? Yo quiero que usted piense cuál es su puerta y qué es lo que tiene que hacer para estar al frente de la puerta correcta. Usted tiene que caminar hacia la puerta. Usted no puede, la puerta no va a llegar y le va a caer al frente. Usted camina hacia la puerta porque las puertas no caminan. ¿Aló? Iglesia, hay una puerta de bendición que se te va a abrir cuando usted esté al frente. Y cuando usted esté al frente, usted tiene que querer y tiene que poder para que se abra. Y va a entrar. Dice la Biblia, yo soy la puerta, dijo Jesús. El que entre por la puerta hallará pastos verdes. Diga conmigo, el que entre por la puerta hallará su bendición. Padre, esta palabra se va a hacer una realidad en la vida de cada uno de los que están aquí. Yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a procurar estar frente a la puerta. Que no se nos pase la bendición y no nos demos cuenta. Ayúdanos a tener visión, Señor. A ser como las águilas, ser visionarios, Señor. Visionar lo que va a pasar en nuestra vida. Eso es fe. Ver antes que pase. Amén.
En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bounce.